may ask me how, saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a inaugurar una nueva cápsula. Esta va a ser la cápsula del día lunes. Así como tenemos el ¿sabías qué? Para cerrar la semana de día domingo, vamos a tener una cápsula y la inauguramos hoy día que quiero titular Sabiduría Bíblica. Sabiduría Bíblica. Para que iniciemos la semana, no solo la jornada, sino que la semana, bajo la sabiduría bíblica, que podamos hacerla práctica y aplicable en nuestras vidas. Quizás más adelante tengamos una tercera cápsula, podemos añadir una tercera, que va a ser la de los días viernes, ¿ya? Entonces vamos a inaugurar esta cápsula Sabiduría Bíblica y vamos a hablar de la virtud del saber callar a tiempo. La virtud del saber callar a tiempo. Acompáñeme, por favor, a la Biblia. Vamos al libro de Proverbios capítulo 11, versículo 12. Libro de Proverbios capítulo 11, versículo 12. Y yo creo que nos vamos a extender después al versículo 13, ¿ya? Mucho de esto nos vamos a mover en los 5 libros de sabiduría, aún sabiendo que toda la Biblia es sabiduría en sí misma. Pero los grandes focos que vamos a abordar en esta nueva cápsula que inicia hoy, solo los días lunes, esta cápsula va a estar dentro de los libros de sabiduría. Entonces hoy nos corresponde observar esta gran virtud de saber callar cuando corresponda. Libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 12. Proverbios 11, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Amén. Si hay algo muy interesante en el libro de los Proverbios, es que la meta de este maravilloso libro, incluso en los primeros versículos, dice que es hacer sagaz al simple. Quiere decir que la finalidad de este hermosísimo libro es darle la capacidad al hombre simple de que sea un hombre entendido, un hombre sagaz. La sagacidad no es lo mismo que la astucia. Ser sagaz no es lo mismo que ser astuto. La astucia está más ligada a la concepción humana, que muchas veces también es alimentada por el mismo infierno. El astuto va a hacer las cosas a conveniencia. El sagaz se va a mover en convicciones, y hay una diferencia radical. El simple que llega a ser sagaz es aquel que por la instrucción va recibiendo conocimiento, y ese conocimiento es capaz de aplicarlo en su vida diaria. Por lo tanto, ahora comienza un cambio conductual. Y esa es una de las grandes metas del Espíritu Santo en la vida del creyente, ir cambiando no solo nuestros pensamientos, sino la aplicación de ellos en base a una nueva conducta. Ese es el fundamento del arrepentimiento. No se olvide que el arrepentimiento es un profundo dolor por haber pecado y una firme convicción de no volverlo a hacer. Es el profundo dolor de haberle fallado a Dios, y ahora es el cambio de pensamiento para tener un cambio de acciones. Nos arrepentimos, viene un cambio de pensamiento y ahora aplicamos nuevas formas de actuar, cambio de acciones. Con la sagacidad bíblica, con la capacidad de Dios por medio de su sabiduría, darle sagacidad al simple, ocurre algo muy similar. El que actuaba neciamente, torpemente, equivocadamente, ahora comienza a caminar de una manera diferente, donde con un conocimiento adquirido de parte de Dios, viene nueva forma de actuar, nueva forma de vivir, nueva forma de conducirse. E inaugurando esta cápsula,
he notado, y es preocupante, que si hay un área sensible en la vida del cristiano, es no saber callar a tiempo. ¡Yujú! ¿Cómo está nuestra lengüita, amada iglesia? Esta lengua, Santiago dice, que siendo tan pequeña enciende grandes bosques. Esta lengua no es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la pone en el equivalente al timón de los barcos. El timón, comparado con las grandes naves que surcan los mares, es insignificante. Pero ese timón, por pequeño que sea, es capaz de llevar el rumbo de ese gran barco. Así ocurre con la lengua. O podemos tener lengua de sabios o podemos tener lengua de necios. ¿Qué va a marcar la diferencia? Hoy vamos a adquirir en conocimiento, y si ya lo tiene, vamos a reforzar retroalimentando, que va a depender mucho de saber callar, de saber hablar. Tenemos que estar claros cuándo callar, cuándo hablar. No en vano, el libro de Santiago dedica todo un capítulo prácticamente, el cual es el capítulo 3, a lo que es la lengua. Entonces, es claro entender y es clave al mismo tiempo asumirlo, que esto de saber hablar y saber callar es algo de peso, no es algo menor. No es algo menor. Por lo tanto, hoy Dios nos da el consejo de saber discernir. No se olvide que también Santiago, este autor, dice cosas tremendas y declara en el primer capítulo que todo hombre, y esto también involucra a mujer, tiene que ser pronto en el oír. Tenemos 2 orejitas y tardo en el hablar. Tenemos una boca y una lengua y tiene que ser tardo para airarse, porque en la ira humana no actúa la justicia divina. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, por ser apresurados en el hablar, nos metemos en problemas, propiciamos problemas y decimos, no, es que Dios me respalda porque yo estoy en la verdad y estoy en la justicia y yo no me voy a callar ni nadie me va a hacer callar. Puede ser que tenga razón y se lo voy a conceder. Puede ser que usted esté hablando verdad, que esté en la justicia de Dios y quiera ser un justiciero. Se lo concedo. Pero ¿era el tiempo para hablar? ¿Era el tiempo para emitir palabra? ¿Le preguntó a Dios si era el tiempo de hablar o si era tiempo de callar? ¿Ah? Que Dios nos bendiga. Veamos entonces nuevamente este versículo y liguémoslo al versículo 13. Volvemos nuevamente a 11:12 de Proverbios y después vamos a ver otro versículo. Mire, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. El carente de entendimiento es aquel hombre que se deja mover instintivamente, que no sabe pensar, que no sabe actuar, que no sabe hablar, que no sabe callar. ¿De qué manera podemos menospreciar al prójimo? Le voy a indicar 3. Hablar mal del prójimo, proferir un juicio sin entendimiento en contra de mi prójimo, es decir, pronunciar palabras duras y severas, yo considerándome mejor que el otro, y decir palabras groseras insultándole. Ya, descartemos el insulto y la grosería en la boca del creyente. El apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Mucho de eso se lo dice a la iglesia
de Éfeso, pero también nos involucra a todos. Ya descartemos esas palabras soeces, grotescas, depravadas que puedan salir. Eso fue en la vida antigua, descartémoslo. Ahora, descartemos que vamos a ser ásperos en decir una palabra dura, durísima contra alguien, porque estamos en el fundamento del amor, eso se supone, y que si estoy amando a Dios por sobre todo, lo estoy reflejando amando al prójimo como a nosotros mismos, dentro de lo que enseña San Mateo 22, 37 al 40, aplicando el Shema israelita, que Dios es uno y merece toda nuestra adoración. Hasta ahí estamos bien. Pero vamos a este puntito. Usted como creyente, como cristiano, como cristiana, como hombre y mujer de Dios, ¿sabe discernir cuándo hablar y cuándo callar? Es que, pastores, yo soy una persona justa, que no soporto la maldad y que yo hablo nomás y digo verdad, le guste o le disguste a quien sea. Sí, eso no está en cuestionamiento. Pero te vuelvo a preguntar y quiero que me entiendas para dónde voy. ¿Estás autorizado o autorizada de parte de Dios de hablar en el momento que tú pretendes que es correcto? Ajá. Hay un evento en la vida del apóstol Pablo, que Pablo quería ir por cierto lugar a predicar el evangelio y Dios se lo prohibió. Le prohibió hablar en aquella tierra. Pero ¿cómo? Sí. Es que la Biblia dice que tenemos que predicarle a toda criatura, sí. En el sentido positivo, que nuestra lengua se use y que nuestra boca se abra para bendecir vidas por medio de la predicación. Es totalmente lícito. Pero aún el mensaje, la predicación y la palabra que hemos de entregar tiene que ser sazonada con sal, vale decir, con gracia del Espíritu Santo, y también la palabra tiene sus momentos y su tiempo. Después que dio un rodeo largo, el Señor le dice: ahora, Pablo, vas a predicar ahí donde querías, porque yo tenía todo una necesidad de salvación de ciertas personas en cierto lugar. Ahora vuelve a la zona de Macedonia y haz la obra a la cual te he encomendado. Dios no le prohibió predicar el evangelio, por el contrario, Dios no se contradice. Pero incluso para sembrar la semilla, todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tienes que aprender a discernir las herramientas para sembrar, qué semillas sembrar y cuándo sembrar. O eres de los inoportunos que te invitan a una actividad familiar donde un 90% de tu familia es atea y un 10% son religiosos empedernidos, ya sea en el catolicismo, en el mormonismo o en el jehovismo, testigo de Jehová. Y te pones a hablar como un loro, repitiendo versículos. Y en vez de ser una convivencia grata en una mesa familiar, donde puedes predicar en ese momento con un lindo y digno testimonio de una persona prudente, de una persona realmente que lleva al Señor en testimonio de vida, te pones a contender en debates absurdos, que tú eres un hombre y una mujer de fe frente a religiosos que están con su mente realmente contaminada por la falsedad. ¿Crees que Dios te va a avalar si caes en un debate sin sentido donde puedes sembrar amor a través de tus buenas actitudes, dejando en alto el evangelio? Por supuesto que no. Y déjeme decirle que no son pocos los casos. No, es que Dios me mandó a predicar la palabra a toda criatura en todo tiempo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es así? Hay momentos para hablar, momentos para callar. Van a haber momentos dados que tu testimonio va a predicar tanto más fuerte que las palabras, por bíblicas que parezcan, puedas tú decir a través de tus labios. Acá el proverbista está poniendo un versículo donde pone un contrapuesto, la actitud de el falto de entendimiento, el carente de entendimiento, el necio. Se está refiriendo al necio. Es uno que menosprecia al prójimo, lo menosprecia con palabras
y con actitudes. Y si tú equivocas la forma de sembrar la palabra, te equivocas en la herramienta a usar y la semilla a sembrar, también puedes caer en el grupo de los necios porque estás forzando situaciones cuando estás fuera del tiempo de Dios. Yo soy un hombre de Dios y estoy de acuerdo que hay que aprovechar muchas oportunidades, pero pidamos sabiduría a Dios, sobre todo cuando compartimos con nuestros familiares. Después decimos, Señor, ¿por qué mi familia no es alcanzada a la gracia de salvación? Y aludes a argumentos externos. Quizás tú mismo o yo mismo hemos sido piedra de tropiezo porque no hemos sabido hablar cuando corresponde y callar cuando es oportuno. O a veces nos sale el sabio interior que todos llevamos. Y hablamos y no sabemos cuándo callar. Y la Biblia dice que en la mucha palabra nos falta el pecado. ¿O cuántas veces he escuchado cristianos que dicen, no, yo no le agacho el moño, yo no le bajo la pluma a nadie? ¿Ha escuchado ese dicho? Quizás en otros países se dice de una manera diferente, pero aplica a ese sentido de, no, yo soy soberbio, yo soy altivo, yo soy fuerte, a mí nadie me hace callar, a mí nadie me humilla. Porque algunos consideran que callar cuando es oportuno es haber sido humillado. Pues bien, déjeme decirle, amada iglesia, si es así, entonces el más humillado de todos fue Cristo. Porque él cumple con la profecía de Isaías en el capítulo 53. Como oveja muda, fue llevado delante de sus trasquiladores. Cayó, enmudeció y no abrió su boca. Y las veces que abrió su boca fue para bendecir y no maldecir. ¿Qué decir cuando a veces a un cristiano nos toca en un área sensible, sea un hijo, mi propia integridad o algo en lo que yo creo? Y actuamos igual que los discípulos del Maestro. Señor, ¿no te da coraje esto? ¿Quieres que hagamos como hizo Eliseo en aquellos días? ¿Ah? De orar a Dios y decirle, Señor, destruye a mis enemigos, envíale osos para que los maten. El Maestro le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar las almas. Entonces, en este contraste, ahora el autor de Proverbios dice, más por la boca, el 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. A veces no es que no tengamos recursos para defendernos, a veces no debemos defendernos y punto. No que no tengamos argumentos, los tenemos, pero no siempre van a ser los argumentos correctos en el tiempo lícito. Dios va a premiar si a veces, en momentos determinados, cuando sabemos que es prudente callar, lo hacemos. Ni por más que esté en la justicia y la verdad, no te va a respaldar el Señor si hablas afuera de tiempo. Y mire el versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto. Más el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Puede haber cristianos y cristianas chismosos? Claro que los hay. Claro que los hay. Hay cristianos que es mejor no contarles nada, porque trabajan más rápido que las redes sociales y que el internet. Usted descubre un pequeño secreto, oiga, y se entera no toda la cuadra, sino que toda la congregación y toda la corporación, de norte a sur, de mar a cordillera. Todavía no está llegando a casa usted a sentarse y relajarse un rato cuando ya todos saben lo que usted le contó al chismoso y a la chismosa. Claro que hay chismosos en la casa de Dios, en el pueblo de Dios los hay. Que Dios nos ayude y que Dios ayude al chismoso. ¿Ah? Por eso, amados en Cristo, nuestra lengüita, nuestra lengua, tiene que aprender a callar. Esta lengua no se manda sola. Esta lengua tiene que estar sujeta a el accionar
del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dirige, créame que hasta nuestra lengua nos va a dignificar, nos va a respaldar, pero sobre todo va a dejar en alto el Evangelio. Mire lo que dice, y ahora vamos a cerrar con esto, porque en esta sección, desde lo que presentemos, ya va a estar todo: consejo, conclusión, consejo, y hasta la consigna va a estar en lo que leamos. De hecho, este versículo va a ser la consigna. En este versículo que voy a leer va a estar la conclusión, y en este versículo va a estar el sabio consejo de este día lunes para iniciar la semana. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel